comemos bien o nos echamos sobre la mesa, o leemos y nos torcemos y después, ¡ay, la columna! Ese es el punto y ese es el tema de hoy para el cual lo hemos invitado. El doctor Gastón Giordano, bienvenido. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo ¿Qué te tal? va? ¿Cómo se dice? Neurocirujano soy. Solo neurocirujano. Sí, sí. La Bueno, columna, Doc, ¿qué bien. hacemos? ¿La maltratamos? ¿Sentimos mal? Sí, bueno, un dolor o un síntoma que nos afecta a casi todos. Se dice que el 90% de las personas que tenemos en algún momento de la vida algún dolor de cintura o algún dolor cervical. Eso tiene que ver con muchísimos factores, Claro. dependiendo básicamente de la edad, ¿no es cierto? También eso. Claro, de la edad, del hacer o no hacer actividad física. Entonces lo podemos dividir según la edad. Por ejemplo, en el joven, en la persona joven, básicamente o traumatismos o accidentes deportivos son lo que pueden afectar la columna vertebral, no tanto la patología degenerativa. Sí. En el adulto ya empieza algo de patología degenerativa, la famosa artrosis, y en la persona mayor, en el adulto mayor, fundamentalmente la patología degenerativa, la artrosis como principal causa de nuestros dolores de cintura o dolores cervicales. Y me llamaba la atención la cantidad de chicas y chicos jóvenes con problemas justamente. Entonces, ¿por qué es esto? Básicamente porque no hay, digamos, ¿Un control? no hay un control como correspondería. Sabemos que los factores de riesgo para los problemas de columna hay que conocerlos y tenerlos en cuenta. Las posturas, el trabajo, la actividad deportiva que hagamos, cómo cuidemos nuestro cuerpo, qué tipo de actividad laboral hacemos o qué tipo de deporte hacemos y qué hacemos en el medio para tratar de cuidarnos y que no aparezcan los síntomas, ¿no? ¿Y somos de hacer una consulta previa o vamos cuando ya el dolor nos tiene? No, en general decimos que el 90% en algún momento tuvo dolor relacionado con la columna. Bien. De eso, cuando necesitamos la intervención de un médico, baja al 25%. O sea, 1 de cada 4 personas consulta por alguna sintomatología relacionada con la columna. Esos dolores ya sí tienen una mayor jerarquía, están más crónicamente en nosotros y entonces hace que consultemos. Ahí vemos en la imagen, sí. el primer disco es un disco normal, después tenemos cuando empiezan los fenómenos degenerativos, la abulsión discal, que es cuando hay una pequeña protrusión en el disco. Después vamos a explicar qué es el disco y por qué se produce eso. ¿Y qué es protrusión? Cuando nos llega a ser una hernia de disco. Bien. La columna es una estructura móvil. La anatomía hace que entre cada vértebra haya un disco que lo que nos permite es tener cierta movilidad, flexibilidad de la columna. Bien. Y también sostén de una vértebra con la otra. Cuando se rompe el disco, cuando se lesiona el disco, va pasando por diferentes etapas. Primero hay una abulsión discal y después hay directamente una hernia de disco. ¿Qué es una hernia? Cuando se rompe el disco, se sale y va y toma contacto con uno de los nervios que sale por ese lugar. Eso genera el dolor referido. Si es lumbar a la pierna o si es cervical al brazo o a los hombros. ¿Puede ser uno de esos el ejemplo del famoso y mal llamado ciático? Sí, claro. El nervio ciático es un tronco nervioso. Se forma de raíces nerviosas que salen de ese lugar de la columna donde vimos. Bueno, una hernia de disco lo que hace es comprimir una de esas raíces nerviosas y da la sintomatología de lo que vos decías, dolor en el nervio ciático, dolor irradiado al miembro inferior que está afectado por esa hernia de disco. Bueno, esto es algo mecánico, esto es algo estructural que nos afecta. Entonces, si nosotros tenemos un daño mecánico, lo que tenemos que tratar de hacer es cómo sostener la columna de la mejor manera. Para eso tenemos que cargarla lo menos posible, tener el menor peso posible y fortalecer la musculatura que está por delante de la columna y que está por detrás. La musculatura abdominal y la musculatura espinal, cuanto más tensa estén, menos probabilidad de que los discos se rompan. Más recta tiene la columna. Exactamente. O más sostén tiene la columna. Hay factores, como te decía, deportivos. Suponte un chico que juega al rugby, si solamente jugara al rugby y no entrenaría abdominales y espinales, lógicamente va a tener más posibilidades de lesiones en la columna. Correcto. Lo mismo para cualquier deporte.
Bien. En el trabajo, lo mismo. Si una persona tiene un trabajo que es de esfuerzo, no sé, yo veo mucho en las chicas que trabajan con nosotros, las enfermeras que tienen que trasladar pacientes y demás, bueno, el uso de fajas, ballenadas para sostener la columna y después, bueno, tratar de hacer cosas que nos permitan disminuir de peso, fortalecer la masa muscular, fortalecer no solo la parte abdominal y espinal, sino también glúteos y miembros inferiores. Claro. Mantener el eje de la columna es fundamental para evitar que los discos se rompan y nos generen una ciática o un dolor cervical. Claro, eso que uno dice quedé dura, ¿no? Sí. Quedé dura, me levanté dura. Es ya un indicio, puede ser muscular, sí, supongo, pero puede ser un indicio de algún problemita que está surgiendo en las cervicales, por ejemplo. Sí, siempre tenemos que ver o relacionarlo. Por eso en la consulta es importante preguntarle a qué se dedica, la edad que tiene, el sexo. Son todos factores que nos van a orientar hacia qué tipo de patología puede llegar a presentar. No es lo mismo a los 20 años que a los 40, que a los 60. A los 60 años vamos a pensar más en una patología degenerativa. Claro. Artrosis, artritis, son fenómenos degenerativos. A los 40 años podemos pensar en un fenómeno laboral, alguna hernia de disco traumática por alguna situación laboral, accidental o deportiva. Y en las edades tempranas, en los chicos, también la patología degenerativa, a veces escoliosis y demás, que son defectos estructurales en la columna que ya los traemos genéticamente predispuestos, o accidentes, ya te digo, deportivos, o accidentes en la vía pública, circunstanciales, claro. Y demás, sí. Dependiendo de la edad del paciente nos vamos a orientar hacia dónde va a estar la patología, ¿no? Es apasionante saber cómo somos por dentro, ¿no? Y que muchas veces por inconscientes, por no saber, maltratamos nuestros huesos y después nos pasan la factura, que eso es lo peor. Y ahí es donde recurrimos al neurocirujano. Por eso, como consejo es actividad física programada y prolongada, programada 2 o 3 veces a la semana, prolongada durante todo el año, mantenernos en peso, menor probabilidad de lesiones y después cuidarnos en la actividad que hagamos. Si hacemos una actividad deportiva, asociarla a una actividad de gimnasio para poder fortalecer la masa muscular y si tenemos un trabajo de esfuerzo, tratar de hacerlo teniendo en cuenta los movimientos repetitivos que nos pueden afectar. El doctor se llama Gastón Giordano. Está bueno que lo consultemos. Una sugerencia. Mil gracias. No, muchas gracias, Marta, por invitarme. Muy cordial, como siempre. Un placer. Seguimos andando en el programa.